estadísticas dicen que nuestros jóvenes no conectan con la iglesia. Los líderes y los pastores No tenemos poder sobre la vida de la gente. con los líderes de la iglesia, ellos son los que han sido más heridos todavía. Procesa esa frase. Su corazón está lejos de mí, su adoración es una farsa y nadie quiere que le digan algo así. El principio del libro es: para sanar, reconciliar y crecer, Es necesario reconocer. Sí, señores, y llegamos, volvimos, estamos aquí en casa, como pueden ver. En el episodio anterior estuvimos en un café, pero hoy estamos aquí en casa porque estamos muy bien acompañados y, por supuesto, Hulda de mi lado, ¿verdad? Y mi cuñado Jonás hoy nos está ayudando además, así que estoy sumamente agradecido con Dios, con la vida, porque tengo otra persona en la parte técnica el día de hoy, Hulda. Claro que sí, bienvenidos a Más Presente Podcast, un espacio para sanar, para pausar. Aquí hablamos de salud mental, fe, duelo, propósito y vida con significado. Así que bienvenidos una vez más, prepárate tu tacita de café, ponte cómodo y disfruta esta hermosa conversación. Hulda, ¿y por qué estamos tan emocionados hoy, Hoy tenemos un invitado de lujo que todavía No salen porque es una sorpresa. Va a ser una sorpresa. Pero Josué, ahorita se los va a presentar, pero yo quiero leer algo sobre él. Dígalo. José Humberto Rivero, conocido como Cheo, es pastor, escritor, cineasta, esposo y padre de 4 bellas hijas. Fundador del proyecto Iglesia Tóxica, que ahora es Detox. Ha viajado a más de 35 ciudades llevando un mensaje de sanidad. Yo creo que super más de 35 ya, como 100. Y su mensaje de sanidad, de fe auténtica, liderazgo sano. Y su libro Iglesia Tóxica, que van a encontrar aquí en las notas del episodio, el link para adquirir el libro, para contactar en sus redes sociales y todos sus proyectos. Nació en pandemia, en un momento de crisis personal y desde entonces ha inspirado a miles de personas, líderes, a reconciliarse con Dios y con ellos mismos, a sanar heridas espirituales y a construir comunidades de fe más humanas y libres. Un aplauso por eso. Bienvenido, Nuestro querido José Cheo Humberto. Gracias. Uno escucha esa presentación y dice: ¿están hablando de mí o qué? Pero, claro que sí, claro. Pero no, muchas gracias por la invitación y por el privilegio de estar con ustedes. No, para nosotros más bien es un súper honor porque siempre, yo te lo digo aquí de pana, de corazón, te admiro. Siempre te he admirado desde aquella vez que el pastor Carlos Cordero me invitó a ir a Caracas a un evento donde era Alianza Joven. Alianza de Liderazgo Juvenil. La Alianza Juvenil. Alianza de Liderazgo Juvenil. Exactamente, ese evento. Y ahí te conocí a ti por primera vez. Y yo dije, wow, o sea, este muchacho apunta para cosas grandes y lo estoy viendo ahora con todos estos proyectos que estás desarrollando, lo que estás haciendo en Caracas y bueno, de lo que vamos a hablar y ese libro que ya con el título Iglesia Tóxica, de verdad que estás rompiendo paradigmas. Sí, creo que eres una voz valiente pero necesaria. Amén. ¿Cómo te sientes? Yo, ¿con qué? ¿Con el podcast o con el título? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes aquí? No, hoy me siento súper bien. Me siento en casa. Qué bueno. Creo que tenemos una conversación bien interesante y estoy muy contento de poder estar con ustedes, tanto con ustedes aquí en el estudio, casa, claro, sí, como con todas las personas que están conectadas con su proyecto, porque sé que es de mucha bendición. Bueno, ahora para entrar en contexto. Este es un podcast que habla a personas que están en duelo, que están en procesos de sanación, de salud mental, pero que a la misma vez son personas de fe. Entonces, sobre tu libro y sobre tu historia y sobre todo lo que te movió, quisiera saber, o que nos contaras en esta conversación amena a los oyentes, te movió a escribir la pandemia, ¿verdad? Sí. Pero una vez que ya entraste en ese mundo de escribir, ¿con qué heridas de tu infancia o con qué heridas de tu juventud que golpearon tu fe te encontraste?
Uy, santo Dios. Qué pregunta. Bueno, yo creo que, como tú bien dices, comencé a escribir no por convicción, sino más bien por una dirección de Dios específica hacia ese lugar. Pero evidentemente cuando tomé el título en la mano, que era Iglesia Tóxica, comenzaron a venir a mí muchos recuerdos, ¿no? De cosas que había vivido, porque de alguna manera extraordinaria yo tenía muchos buenos recuerdos de la iglesia, pero cuando comencé a escribir el libro fue como que empezaron a venir todas esas cosas que sí habían pasado y que muchas veces nosotros les pasamos por encima de alguna manera. Y bueno, si puedo enumerar, yo creo que sería mucho tiempo hablando en una sola respuesta, pero sí tuve muchas heridas con el liderazgo, muchas heridas con mis pastores, a quienes amo y honro con todo mi corazón, pero también tuve muchas heridas con la iglesia antes de ser líder y también en este proceso de crecimiento con personas que sintieron alguna competencia conmigo, aunque yo no estaba en esa liga, pero cuando la gente ve a alguien crecer, normalmente hace sombra, ¿no? Y tengo un pastor amigo que dice que los hermanos compiten casi que por naturaleza. Y sentía esa competencia, sentía mucha en personas específicas, ¿no? No en la iglesia, sino en personas específicas. Sentía que no era un amor genuino, que había como, te digo esto, pero por atrás estoy haciendo esto, ¿no? Y como yo al principio, sobre todo, no me lo esperaba, uno llega a la iglesia como, ay, aquí todos son bonitos, todos son buenos, paz y amor, todos son lindos, sí. Yo andaba bajando la pradera. Claro. O sea, horrible. Y las primeras caídas, yo creo que precisamente por eso, porque no lo esperamos. Porque pensamos que eso era en el mundo, pero ahora en Cristo, ¿sabes? Claro. Y cuando tienes esa expectativa, gente renovada, empiezas a ver como uno de cierta manera baja la guardia y los golpes del mismo ejército tú no te los esperas y eso daña más de lo que uno podría esperar y claro, en el libro comienzo a desarrollar varias de esas cosas, pero no puedo hablar de todo en la primera pregunta, así que... A ver, Cheo, venimos de la iglesia, crecimos en la iglesia, hicimos amigos en la iglesia, nos casamos en la iglesia. Por ejemplo, en mi caso, yo conocí a abuela en la iglesia. Ahora, yo podría decir que parte de la mitad de mi vida fue en la iglesia porque yo llegué a los 16 años. O sea, ya yo tengo 39. Entonces, he estado involucrado, o sea, imagínate, involucrado en la iglesia desde muy temprana edad. Pero, ¿es la iglesia tóxica en verdad o son las personas que son tóxicas? Es una buena pregunta. Aunque el libro dice iglesia tóxica como título, lo que reconocemos en el camino es que hay toxicidad en la iglesia. Y si nos ponemos un poquito más específicos, la toxicidad está en la gente. Y si queremos aún definirlo más claramente, la toxicidad es el pecado. Es el pecado que hay en la gente. Pero ese pecado, a pesar de que está en la gente, como base, también es un pecado que cuando la persona es líder pasa por el micrófono, cuando se establecen los estatutos entra en la estructura. Entonces nace del pecado que hay en la gente, pero se puede volver cultura, se puede volver norma, se puede volver ley, se puede volver algo que transmito de generación en generación, que ya no es solamente lo que está en el corazón de alguien, sino que eso pasó entre sus temores, sus miedos, sus niveles de control, pasó a ser parte de la iglesia. Entonces no creo que la iglesia sea tóxica porque la iglesia per se es santa, es pura, es el diseño de Dios de todo. Como bien dice él mismo, vio esto y vio que era bueno. Pero el pecado ha corrompido esas cosas. Y si nosotros no admitimos esos asuntos, entonces los tapamos y nunca los sanamos. Claro, toca aclarar también de que el hecho de que seamos parte de una organización religiosa, eso no nos excepta a que ahora ya no somos pecadores. O sea, seguimos siendo pecadores, seguimos siendo personas que cometen errores, seguimos siendo seres que estamos expuestos a equivocarnos. Así es. Entonces, siento que a veces nos creamos unas expectativas muy altas. No sé si por ahí también puede ser la... Yo quiero preguntar algo a favor de las personas que quizás no entienden mucho qué es pecado y ellos dirán, bueno, los 7 pecados capitales, o te refieres, por supuesto, a que nuestra humanidad siempre va a querer exaltar en el ego y todo, pero que sí, eso también está
enlazado con las heridas no sanadas. Claro, claro. Bueno, defino pecado, ¿no? Pecado desde la perspectiva hebrea es fallar al blanco. Dios pone la valla, la marca de tienes que amar a Dios y amar a la gente. Y si tú no amas a la gente como Dios manda, entonces has fallado en el blanco. Cuando Dios dice no robar y tú robas, entonces has fallado en el blanco. En esencia eso es pecado, pero también hay un pecado que los teólogos colocan con P mayúscula, que tiene que ver con una naturaleza en el hombre que tiende a fallar, que tiende o que quiere hacer lo malo. Entonces, cuando hablamos de pecado, hablamos de esas dos cosas. Tiene que ver con las heridas no sanas, por supuesto, porque precisamente las heridas fueron provocadas por alguien que pecó. Si alguien ama como Dios dice que amemos, entonces nadie va a herir al otro. Pero quien nos hirió fue porque definitivamente pecó. Entonces ese pecado que queda en nosotros nos predispone también para fallar. Y forma como una coraza, porque a veces nosotros, como yo le he dicho a Hulda, o sea, y en otras ocasiones lo hemos hablado, nosotros tratamos de evitar, el ser humano por naturaleza trata de evitar no sentir dolor. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Reprime. Entonces, cuando eres herido, ¿verdad? En vez de buscar la sanidad, porque la sanidad, desde mi perspectiva, se comienza, digamos, tú expresando que estás enfermo y que necesitas ser sanado. Ahora, si tú ocultas eso, estás reprimiendo una emoción que tarde o temprano, sin darte cuenta, estás hiriendo a otra persona. Así es. Literal. Por eso el principio del libro es: para sanar, reconciliar y crecer, es necesario reconocer. Si no reconozco, no hay vida. Pero para el ser humano en general es difícil reconocer, y más difícil reconocer es a nosotros como cristianos que la iglesia también falla. Sí. Tratamos de tapar eso en la medida de lo posible. Nadie se puede enterar. Ya. Por digamos que por mal entendimiento, ¿no? de lo que es la iglesia y de quién es Dios. Porque Dios nos ama aún con nuestras fallas. No, y lo más triste es que había como una cultura. El que está sentado en la última banca es porque es el pecador. Es el que se equivocó. O el que no viene. O el que no viene. Venir. No, o si de pronto un domingo viste al músico que estaba un domingo tocando, pero el próximo domingo está en la última banca. Penitencia. Algo le aplicaron. Sí. ¿Sí o no, Aula? Sí, bueno, mira, yo nací en un hogar cristiano, hija de pastor, y en la iglesia antes, yo sé que ahorita, gracias a toda la tecnología, aunque hay mucho hate y todo, como que todo sale allí, está allí ahora, pero también hay una oportunidad para hablar del amor. Pero antes era todo como muy centrado y solamente era un grupo de personas que le llamaban diáconos o diablonizos. ¡Upa! Que ellos, yo recuerdo que me pellizcaban, que si cállate. No, eso ya es maltrato. Si no te sientas, te llevo por la oreja y te siento en la primera banca. Luego cuando vas creciendo, también me crié en una iglesia de falda, pelo largo, si me cortaba el pelo era un año de disciplina. Sí, o sea, todo era demasiado como rígido. Entonces, pero yo en el fondo decía, pero Dios no es así. Cuando yo iba a leer la Biblia, yo decía, pero si dicen que Jesús es amor, pero si el amor pecador, pero si Él entró, yo quiero ser como Él. Claro. Entonces, lo bueno es que tú que quizás estás allí y estás comenzando en una iglesia o no sabes nada, siempre ir a la Biblia, porque la Biblia sí tiene la verdad, aunque todo alrededor tuyo falle. Y bueno, sí siento que fui muy herida, y esta es la pregunta es, ¿qué le dirías a esas personas heridas que quizás no tienen la madurez o el proceso de decir, bueno, las personas fallan, pero Dios me ama, sino que dicen, le hacen la cruz y dicen, más nunca piso una iglesia, porque eso es un desastre? Claro. Uy, esa pregunta es interesante. Yo creo que las personas que han sido heridas en la iglesia tienen que comprender que no fue la iglesia, sino una persona. Y si somos más específicos todavía, fue el pecado de esa persona. Totalmente. En este sentido, Dios, que sabía que esto iba a pasar, dejó con claridad todo lo que deberíamos hacer cuando mi hermano peca contra mí. Entonces, no podemos justificar nuestra desobediencia, aunque hayamos recibido una herida, en función de la desobediencia de otro. Dios nos llama a asumir nuestra propia responsabilidad y a decir, ok, yo voy a obedecer al Señor, porque el Señor es Dios y Él ya había planificado ya había previsto que esto iba a pasar.
Así que a nosotros nos corresponde tomar la responsabilidad de hacer lo que el Señor dice. Y la palabra dice, si tu hermano peca contra ti, ve en privado y repréndelo. Si él no asume, entonces búscate a 2 o 3 testigos y repréndelo con ellos. Si aún así no asume, búscate a los líderes representando a la iglesia. Y si aún así no asume, le dice a los líderes de la iglesia que lo tengan, o sea, que lo aparten como gentil y publicano. En este sentido, si nosotros fuéramos obedientes a eso, la iglesia sería mucho más saludable. Pero como lamentablemente no somos tan obedientes, entonces, ¿qué pasa? Me hieren, claro, y ahora yo lo voy a herir a él, ¿sabes? Uh-huh. O yo me voy a ir porque... No somos tan espirituales que la Biblia dice, la venganza es mía, Ajá, dice el Señor. Sí, pero yo creo que, ¿sabes qué me ha pasado? Ajá. Que yo defendía mucho al herido. Okay. Lo defendía mucho antes. Uh-huh. Y me di cuenta que a veces la gente se autohería o magnificaba su herida porque no quería cambiar. Quería que siempre lo estuviesen sobando. No, quería irse. Oh, ok. Entonces ya me quería ir porque yo quería hacer lo que yo quería. Claro. Obvio, por favor, entiendan que esto no aplica para todos. Pero en este proceso de recorrer ciudades y de caminar con gente y de escuchar historias, me doy cuenta que cuando hablo con los mismos líderes también fueron heridos. Y si no sanan, pues repetirán en la historia, ¿no? Pero los que permanecen sirviendo al Señor, aún con heridas, reciben un trato de Dios especial, de sanidad, de impulso, que es realmente maravilloso. Y de hecho, cuando hablo con los líderes de la iglesia, ellos son los que han sido más heridos todavía. O sea, ellos tienen que sanar, claro, porque las heridas no sanas del liderazgo sangran sobre los nuevos, pero todos, de alguna u otra manera, vamos a recibir heridas, porque Dios nos llama a trabajar en una comunión y en un amor que es casi imposible para nosotros en nuestras propias fuerzas. Tú estás hablando, ¿no? Y de pronto yo pienso, wow, qué bonito puede ser y qué tantos problemas nos podemos evitar si desde el primer momento en que una comunidad cristiana se forma, el lema sea, aquí todos estamos rotos. Uh-huh. O sea, desde el que está dirigiendo un servicio, desde el que está recibiéndote la puerta, desde el que va y abraza a los niños, todo, absolutamente todo estamos siendo rotos y no tener expectativa de nada. O sea, de que la gente llegue y cree, bueno, ya estoy en un lugar donde todos me van a amar. No, sí, ese es el, digamos... El objetivo. El objetivo y el deber ser. Pero, oye, somos humanos. Y sentimos y a veces nos molestamos, a veces... ¿Cuántas veces, por ejemplo, a mí? Yo que estuve muchos años en el ministerio del equipo de alabanza de la iglesia, yo muchísimas veces tocábamos bravo los 4. Antes de un ensayo, que si no... Y adolescentes. Exacto. Imagínate el grado de inmadurez. No, Jonás peleándose conmigo, yo peleándome con Hulda, Daniela tirándole a Jonás o cualquier otra cosa. Entonces, o sea, y... Cuando terminaba la música nos abrazábamos. Exacto. Pero cualquier persona que lo ve desde afuera y dice, mira, pero estos son los que me dirigen la alabanza a mí, o sea, claro. ¿Me entiendes? Pero, ojo, pero es que somos humanos. Somos familia también, porque tú que tienes 4 hijas, te das cuenta que las niñas pelean, pero son hermanas, se aman. Totalmente. Y fallamos, pero hay un amor que va por encima de mi falla. Y creo que eso también es clave, comprender ese concepto de que en la fe, en Cristo, también somos familia. Totalmente. Y es una, o sea... Hay algo que me gusta mucho en el libro de Hechos cuando expresa el escritor de que todos tenían algo en común, ¿verdad? Nadie decir que esto era mío solamente. No, lo que es mío también lo comparto contigo. Entonces había sentido de comunidad, ¿me entiendes? Sentido de que estoy aquí para que nos ayudemos y vamos a crecer juntos. De verdad que eso es maravilloso, pero lamentablemente no ocurre en su totalidad. Y hay que aceptarlo y es triste. Y ojo, y no solamente pasa en los movimientos cristianos, porque en otras reuniones también religiosas pasa lo mismo. ¿Y es por qué? Por el mismo principio, que somos seres humanos heridos. Y si la herida no se sana, obviamente vamos a herir a otros. En los trabajos también. Exactamente, eso aplica para todo. Sí, y qué bonito. Y en la misma familia, porque los primeros que nos hieren a veces son en nuestra propia familia. Exacto. Pero cuando estamos cubiertos de amor, si yo te veo sangrando, yo te ayudo a sanar tu herida. Aunque yo esté como los soldados, ¿verdad? Esas películas
de guerra son tan bonitas porque vemos a ese amigo que está herido ayudando a su otro amigo que está herido. Y esa es la hermandad. Yo creo que así lo ve Papá Dios. ¿Qué piensas tú? Así es. Sí, definitivamente yo creo que el hacer iglesia es muy similar a estar en guerra y también es muy similar a estar en familia. Y a pesar de nuestros errores y nuestras faltas, creo que es el Espíritu Santo el que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Cuando fallamos y estamos haciéndolo mal, pero también el que nos sensibiliza, como dice la palabra, ¿no? Que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no se trata de gente perfecta, sino de gente que está expuesta a la obra del Espíritu Santo y que por eso podemos hacer cosas que no podríamos hacer a solas. Yo veo que tu libro habla más directamente a las emociones de las personas. O sea, va con esa dirección. Porque estamos diciendo de que la toxicidad no es la iglesia como tal, sino es la de la persona. Exacto. Y yo te quería preguntar, ¿no? Porque eso va aunado a todo el tema de la salud mental y entender de que es necesario la terapia, es necesario el trabajar la parte emocional. Y no sé por qué desde hace mucho tiempo ha habido como ese tabú dentro de la iglesia, que hablar de salud mental o hablar de terapia o hablar de que necesito ir a hablar con mi psicólogo, con el psiquiatra, hay como especie de un mito o un tabú con eso. ¿Qué crees tú de que ya en los tiempos que vivimos ahora, o sea, la fe tiene que dejar de pelearse con todo este concepto de la salud mental? O sea, ¿qué crees tú acerca de eso? Yo recuerdo, por ejemplo, mi pastor. Mi pastor, para él era pecado. Él decía, para mí era pecado, era falta de fe pensar en el psicólogo. Pero cuando él mismo pasó por ciertos procesos, tuvo que. Y cuando tuvo que, se dio cuenta que no era tan pecado como tal vez se le había enseñado. ¿No? Y yo creo que, por supuesto, es súper importante, así como nos tomamos una Tamel cuando tenemos gripe o cuando vamos al médico, al otorrino, también vamos al psicólogo o al psiquiatra cuando lo necesitamos. No implica falta de fe necesariamente, pero evidentemente entiendo el temor que tal vez los pastores puedan tener con esta área, porque somos muy vulnerables cuando nos exponemos a un profesional de la salud mental que tal vez no tenga temor de Dios y que no comprenda nuestros principios, ¿no? Porque él puede decir, de hecho he tenido jóvenes amigos que el psicólogo me dijo que yo podía, no sé, masturbarme para bajar la presión o que yo podía, que yo tenía que pensar libremente en tal y cual área y que la creencia religiosa me estaba limitando. Entonces, claro que es peligroso, pero precisamente por eso necesitamos crear o necesitamos tener profesionales que tengan claridad en el Señor para que nos puedan guiar correctamente en medio de nuestra cosmovisión cristiana. Si nosotros pensamos que eso es pecado o que eso es del diablo, normalmente se aplica la ley del espacio vacío. Entonces los que no tienen temor del Señor usan las herramientas psicológicas o psiquiátricas que son como el cuchillo. Yo puedo picar pan de la Santa Cena con el cuchillo, pero también puedo matar gente con el cuchillo. Claro. Entonces son herramientas. No es malo o bueno per se. De hecho, Pablo lo dice con claridad. No hay nada malo o bueno en sí mismo, sino que todo depende de la intención con que se use. Y si tenemos profesionales capacitados en la iglesia, llenos del Espíritu Santo, pueden utilizar estas herramientas para ayudarnos como nos ayuda el traumatólogo o el odontólogo. Totalmente. Y que a la misma vez pueden haber casos que no hayan personas que puedan compartir mi fe, este profesional, pero nosotros podemos también de alguna forma hacer ese filtro, o sea, como que todo lo que yo estoy recibiendo, todo lo que estoy evaluarlo y ponerlo, digamos, exponerlo a mi fe. O sea, esto va a lo que yo creo, me está ayudando a mejorar en mi fe, me está ayudando a sanar lo que tengo que sanar y ser un mejor ciudadano, ser un mejor hijo, ser un mejor padre, ser un mejor cristiano, etc. Claro. Para mí eso aplica perfectamente cuando tú eres una persona madura, pero cuando es una persona nueva en la fe, hay que tenerle más cuidado. Entonces yo lo enviaría. De hecho, nosotros en la iglesia tenemos un equipo de psicólogos psiquiatras que son cristianos y yo los mando, hermano. Esta persona necesita terapia, vaya para allá, yo le pago la cita. O sea, es como... Mira, claro, te admiro de verdad. Te admiro. Total, aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplauso! Por favor. Nosotros los mandamos porque claro, entendemos que necesitan ayuda. Totalmente. Claro.
Buenísimo. Yo recuerdo que cuando pasó lo de nuestro hijo, ya yo venía con un desorden químico en el cerebro, también venía con una depresión funcional que no sabía. Y era por el mismo hacer y hacer. Y las exigencias de la vida perfectas. Eres la hija del pastor, tiene que estar todo perfecto. Entonces, eran muchas capas y muchas heridas, no sanadas ni miradas del frente, a pesar de que Dios siempre nos abraza en nuestros bálsamos. Si no miramos y no hay alguien allí especializado que nos ayude, como el odontólogo, como el médico, ¿verdad? Entonces no estaba siendo curada la herida correctamente. Pasa esto, ya yo vengo con una depresión, caigo en un duelo complicado, caigo en psicosis, que fue el diagnóstico de la psiquiatra, caigo en una depresión severa, caigo en una ansiedad. Yo pasaba horas así. No sé si por ahí ponemos una foto que me ponía una toalla en la cabeza, porque sentía demasiada culpa y vergüenza, o no sabía qué hacer, cómo estaba mi espíritu, así, y ahí pasaba todo el día. Y me acuerdo que mi cuñada le pasaba fotos, ahí está tu hermana, está todo el día así. Ellos no sabían qué hacer. Claro. Igual con mi padre, igual con Josué. Josué a veces quería volar, no sé qué podían pensar ellos allí. Pero logramos acercarnos a una psicóloga. ¿Y una psiquiatra? Una psicóloga de fe. Y después ella nos recomendó, Edimar se llama. Y algo que ella me dio mucha claridad en que mi duelo, y por eso después lo estudié, tenía 5 etapas. Y que yo estaba en la etapa de shock, que después iba a estar en la etapa de enojo, después iba a estar en la etapa de negociación, después iba a estar en la depresión, hasta llegar a la aceptación. Entonces, eso te da luz, porque tú dices, bueno, no hay nada malo conmigo, sino que también es como cuando te operan, que te dicen, se va a cicatrizar, no te vas a mover, vas a estar en cuarentena. Entonces, por eso es que es tan importante esa claridad. Pero yo recibía mensajes como que, ay, la hija de pastor se volvió loca. Y que falta de fe. Y eso te pasó porque habrá un pecado oculto. O sea, cosas tan horribles que... Lo siento mucho. Sí. ¿Cómo tú visualizas? ¿Tú crees que eso se está mejorando? ¿Que eso va a mejorar? ¿Cómo visualizas este panorama? Bueno, ya nos respondió. Vamos a la siguiente pregunta. Ay, Dios mío de la gloria. Mira, yo puedo responderte esa pregunta en 2 aspectos, ¿no? La primera, si es por lo que veo, por la realidad que veo, yo quiero creer que Dios va a intervenir. Porque la realidad que veo es una realidad donde decimos frases como esa, como falta de fe. Tienes pecado oculto. Tienes un pecado oculto. O sea, tratamos de justificar en nuestra lógica absurda y un poco torpe el proceso que el otro está viviendo. Sin empatía, sin corazón, sino que a veces estamos diciendo lo que decimos para que nuestro esquema religioso en nuestra propia mente permanezca en equilibrio. Claro. Porque no podemos aceptar que si tú estabas haciendo las cosas bien, ¿cómo es que te pasa esto malo? Porque, ¿sabes? Es nuestro propio equilibrio, no tiene nada que ver contigo. Es que queremos evitar el dolor, tan sencillo como eso. Sí, y no, a veces queriendo evitarlo, estamos echando más sal a la herida. Pero la otra perspectiva de la que te hablaba es la perspectiva bíblica. El Señor dijo que Él está preparando para sí mismo una iglesia sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Y que Él se la está preparando para sí. Entonces, yo quiero creer en lo que Dios dice, aunque no lo veo del todo. Y quiero sumarme a lo que Dios dice. Y parte de lo que hacemos en el Proyecto Detox, mi esposa y yo, y el equipo que nos acompaña, es precisamente eso. Es cómo podemos traer conciencia a la iglesia, aun y cuando... mientras la traemos hemos sido heridos también. Porque evidentemente que se quiere admitir que existe esta realidad, y cuando leen nada más Iglesia Tóxica nos atacan como si, espérate, pero abriste el libro. Leíste el prólogo, mi amor. Leíste el prólogo al menos, ¿no?
Un pastor. Claro, Te cuento claro. esto rapidito. Dale, dale. Este- Vamos a tirar factos. Ahora. Ahora. Estuvimos en una conferencia de pastores en Dominicana. Y en realidad estábamos en Nueva York, pero el que me tocó como compartir habitación era Correcto. el director de un periódico de Dominicana. Ok. Él escribió un artículo, porque yo le regalé el libro. Ok. Él se quedó hojeándolo y escribió un artículo. Al día siguiente tenía como 7 insultos en mi Wow. Facebook. Y uno de ellos era un pastor Ajá. que decía: esto solamente habla de tu inmadurez y no sé qué más y no sé qué más y no sé qué más. Así, Ajá, ajá. largo, bro. O sea, Le como- hiciste screenshot, como ¿verdad? de 3 pantallas, claro. Como 3 pantallas para arriba así. Entonces yo le Correcto. pregunto: pastor, quiero preguntarle algo. Ujú. Usted me conoce. Usted sabe quién es mi pastor. Ujú. Usted leyó el libro. Porque si usted no me conoce, no sabe quién es mi pastor y no leyó el libro, todo lo que usted está diciendo solamente comprueba la tesis de lo que le acabo de decir. Claro. ¿Me podría responder esas preguntas? Ujú. Entonces empezamos en la interacción, ¿no? Ajá, ajá. Él siguió insultándome, pero ya con un nivel menos porque Claro, bajó, le dio bajó. vergüenza. Claro, claro. Y después de 7 intercambios de mensajes, Ujú. me invitó a predicar en su iglesia. Imagínate. Pero, ¿sabes? ¿En Es como... serio? Leyó el libro, leyó el Ajá. libro. No, no lo leyó. Era simplemente... Yo le hice preguntas. O- hice la será terapia- que vamos hice la a probarlo, terapia de chicos, vamos de a que él probarlo. se choqueara él solo. Ajá, ajá. Tú me estás diciendo a mí que soy inmaduro Claro, porque leíste el título del libro. claro. Wow. Y te parece que tú eres maduro con lo que me estás diciendo. No, 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 no. Entonces él se fue dando cuenta de la cosa y luego me pidió perdón. Me dice: cuando estés por aquí, no puedo decir la ciudad. Claro. Pasa para que prediques con nosotros. Eso lo vamos a decir en el Patreon, ¿verdad, Ulda? Bueno, ok, seguimos. Tengo otra pregunta. Dígalo. ¿Cuáles son las señales más claras de que una iglesia se ha vuelto tóxica y cómo alguien puede poner límites o decidir marcharse sin culpa? Wow. Entonces son 2 preguntas complicadas, pero voy con la primera. Recuerda que no decimos que la iglesia es tóxica. De hecho, todas las iglesias tienen toxicidad porque todas las iglesias tienen pecadores dentro. Exacto. Entonces, Definitivamente es un lugar, es un hospital con personas heridas y ya. Sí, ahora hay una teoría que dice que no somos un hospital nada más porque nadie se quiere quedar en un hospital, pero eso es bueno, otro tema de otra historia. pero entiendo el símil. Y Exacto. también dicen que no puede sanar en un lugar donde Donde no hay sanidad. Exacto, donde no hay enfermeros, porque Exacto, todos somos también. malos, ¿sabes? Eso sí, exacto. Ahora, lo que quiero responderte es que sí podemos ver cuando hay señales que me hablan de una marca de toxicidad mayor a la que debería soportar. Y tiene que ver con los halajá. Los halajá son esta palabra que usan los judíos para hablar de las normas que no están bíblicas, sino que son normas que se transmitieron de forma oral. Ok. Y llegado a un punto, dentro de esas halajá hay unas que son las que el rabino puede colocar para cuidar a su gente. O sea, no es bíblico, pero uno puede colocar normas, como por ejemplo, aquí nos vestimos así, Ok. o aquí hacemos esto, o aquí creemos en tal cosa. Aquí no aplaudimos, aquí sí. Exacto, eso si tú quieres lo aceptas, si quieres no lo aceptas. Pero el problema es cuando esas halajá las colocamos por encima de la palabra. Eso es una señal grave de toxicidad. Porque Jesús le dijo a los fariseos que cuando los discípulos estaban comiendo espigas de trigo sin lavarse las manos, los fariseos que estaban ahí no para aprender, sino para Claro. criticar, les dicen a él: ¿cómo es posible que tus discípulos estén comiendo sin lavarse las manos? Y Jesús le dijo lo siguiente: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Wow. Procesa esa frase. Su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa y nadie quiere que le digan algo así. Claro. Porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. O sea que las ideas humanas están bien en el nivel de ideas humanas. Claro. Pero una señal tóxica en una iglesia es cuando esas ideas humanas se enseñan como si fueran palabra de Dios. Y hay muchas halajá en la iglesia evangélica. Sí, lamentablemente. Muchísima. Y partimos de asuntos que
Ojo, cuando la halajá es genuina, es una preferencia, es una norma de la casa, es algo de la denominación, yo me puedo sujetar a ella si yo quiero y formar parte de la iglesia. Pero cuando me la enseñan que si no hago esto no soy salvo, ya ahí empieza a fallar nuestra lógica. Y eso normalmente se usa como un mecanismo de control y de filtro para manipular y para controlar. Y justamente esa es una de las señales que si tú ves eso en tu iglesia, corre. Mira, Y es demasiado pesado esa halajá. Yeah. Mira, Muy pesado. tú estás diciendo eso y me estoy recordando de una triste anécdota. Un testimonio. O un tristemonio, como decía un amigo de nosotros. Y es que en mi primera presentación, o sea, te estoy hablando de mi primera vez Ya me acuerdo. que yo pude subir al stage de la iglesia a cantar. Porque tú Al sabes. stage, no, Tu al debut. altar. Al Tu altar, debut. ok, al altar. No, 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 Tu Ok. debut. Mi debut, mi primer día. Ey, ese momento, ya me mojé porque me bauticé, ojo, y entonces ya puedo subir. Entonces, y yo contento, o sea, 16 Emocionado. años, imagínate tú, 16 años voy a tocar con el grupo. Ensayamos. Ajá. Ensayamos, cantamos, estaba muy pegada la canción, te alabaré y tal, la cosa. Se cayó la cédula. Total. La Y partida bueno, de nacimiento. no, Sí. y Hulda emocionada porque un guitarrista en la iglesia, por fin, fin, ya no es al solo fin. piano y la batería. Bueno, resulta que esto, por ahí va pasando el motorizado, vaya. Brother, cuando estamos ahí cantando y la gente contenta, la cosa, termina la canción, porque entonces le pegamos buenos a la parte y ya cuando termina con la euforia arriba, yo vengo y digo bien fuerte y hermanos, un grito de júbilo. O sea, a mí me salió con esa fuerza de artista, de cantante, la cosa. Porque era lo que él escuchaba en los CDs. Además pero en de- la iglesia había un halajá. Exactamente. Entonces, Pero- quien estaba dirigiendo en ese momento, ¿verdad? Porque ella me presentó, bueno, y aquí está el nuevo joven que va a cantarnos una alabanza, la cosa. Ella, esa persona, viene y me dice, muchachos, cállese. Y yo, ¿qué hice? Como que me fui con mi guitarra así. O sea, como que, ¿qué estoy haciendo? Y yo miraba a Hulda y Hulda hacía... Como dice el muchacho. No. Entonces, o pero sea, como que entonces no yo le digo después, que no sabe. pero ya va, pero terminó el servicio y yo todavía puros acertijos, hermano. Pobrecito. Claro. Puros acertijos, o sea, Porque llegaste- un jovencito de 16 años, imagínate. Claro. Entonces, y yo, bueno, yo qué hice mal, y, o sea, no sé, es una expresión, ¿me entiendes? O sea, de que expresar alegría, gritar, euforia, la cosa. Claro. Bueno, ya después, una persona de la iglesia se me acerca, termina el servicio. No, que aquí en nuestra iglesia no le decimos, esta iglesia. no le decimos a las personas que hagan gritos de júbilo y tal, y la cosa. Y yo, ¿qué? Y yo, jovencito, imagínate, sin argumentos, sin pensamiento crítico, sin nada, ¿me entiendes? Sino que- Obediencia pura. Exacto, Señor, yo, sí, sí, señor. ok, amén, así será, no lo vuelvo a hacer, o sea. Porque claro, yo quería estar allá arriba. Yo, si para estar allá arriba no lo tengo que decir, no lo digo más. Ese es el detalle. Ajá. Fíjate lo que aprendemos, ¿no? Claro, claro. Voy a mezclar ese Ajá. tristemonio con otro tristemonio que tengo con un amigo. Él fue conmigo a Ok. a un congreso. Ajá. Iba a predicar, él iba a cantar. Ujú. Entonces, él tenía pelo largo. Ya. Y tenía una colita y tal. Imagínate. Entonces llegamos a la iglesia y claro, él viene de una iglesia pentecostal, no pasa nada. Hermano, pasé por aquí primero. No, escucha. El hombre, Dios lo usa impresionantemente. ya. Entonces él estaba como ensayando y tal Claro. para probar los instrumentos y lo escucharon y les gustó. Claro, Entonces estaban discutiendo si lo dejaban tocar o no. claro. Entonces terminaron diciendo, vamos a dejarlo que toque, pero que se guarde el pelo, que se lo guarde. Entonces, Ay, no. ¿qué estamos enseñando? ¿Sí me Dios explico? O sea, mío, no no. cumples con la norma, Claro. pero por lo menos aparenta que la cumples. Exacto. Sí, Exacto. O los que están terrible. tatuados. Pero- No, vente con la camisa larga. Que no se te vean los tatuajes. Claro, pero ¿qué diría Jesús desde arriba? Dirían, ¿qué están haciendo? ¿A qué juegan? Claro, juega. claro. Porque wow. para él es insignificante, bueno, que si el pelo es largo es corto o que digas un grito de júbilo o no. Claro. Tal cual. O sea, no. De hecho, es tan así que yo he hecho un chiste ahí, Ujú. una bromita cada vez que estamos hablando de los alajá. Ajá. Porque yo digo, si Jesús viniera a la iglesia
Imagínate que por alguna razón venga vestido con la túnica, Claro. con su cabello largo y su barba, Ajá. modo no cumplo con las normas de la denominación. Claro. No lo dejan entrar. Entonces, yo digo, hipotéticamente, imagínate la conversación con el diácono, ¿no? Claro. El diácono le dice, Señor, no puedes pasar. Ujú. Y el Señor le dice, pero esta iglesia es mía, yo pagué con sangre Claro. que esta iglesia existiera. Ujú. Pero es que si yo lo dejo entrar, me meto en problema con el pastor. Llámame al pastor. Entonces imagínate la discusión Claro. de Jesús en la puerta que el diácono no lo deja entrar. Imagínate. Yo me arreglo con él, déjame entrar. No, pastor, me van a poner disciplina. No puedes entrar. Entonces, digo, ¿qué tan importantes realmente son estas normas que alejan a una generación Totalmente. de poder encontrarse con el único que los puede cambiar desde adentro hacia afuera? Claro. No son tan importantes. Mm. Pero aún hoy día, recuerdo que me invitaron este año a predicar a una convención de pastores en una ciudad. Y me dicen, yo estaba en un campamento, así que yo no tenía mucha ropa para vestirme. Claro. Me llaman a última hora porque el invitado internacional no pudo llegar. Entonces yo dije, bueno, dale, yo voy. Entonces yo agarré Bateador designado. lo mejor que podía y me fui. Claro. Yo tengo dreads, Ujú. unos shorts. Sí. Entonces cuando yo llego al sitio, el ujier me dice, ¿qué viene a hacer usted aquí? Mm. yo bajo la cara y me río como que, Dios mío, ¿cómo hago? Yo soy el predicador invitado. Ajá. Me dice, sí, claro. Claro. O sea, yo tuve que llamar para que me vinieran a buscar. Ya. Porque el tipo no me quería dejar pasar. Wow. Y me vinieron a buscar y me pasaron. Gracias a Dios tú eres una persona madura. Claro. Sí, no, yo me río. ¿sí me Claro, explico? claro. Pero hay gente que eso lo puede dejar en la Claro, iglesia para siempre. claro. Totalmente. ¿Por Totalmente. qué tú no? O sea, ¿qué según tú hace? Y que hay yo gente no que sea? quizás te está mirando. ¿Cómo reaccionas tú? Y en función de cómo tú reaccionas, entonces yo sigo en la iglesia o no sigo. ¿Me entiendes? Es un O tema. creo en la iglesia o no creo. ¿Me entiendes? Es o sea, un temazo. sí. Es un temazo, un temazo. Yo recuerdo que tenía una maestra hermosísima, esas maestras que te marcan en la escuela dominical. Y ella un tiempo, ella ya como cumplió 20 años, ella no fue más. Y yo cuando ya estaba grande, me la encuentro y le digo, hola, te extraño mucho, fuiste mi maestra preferida. De verdad que no entendí por qué no fuiste más, pero de verdad que me dolió no verte más. Era más que una maestra, era mi amiga, una de las razones por las que yo quería ir. Y ella me dice, no, porque hay mucha crítica, hay mucha distorsión, hay demasiada enemistad, hay demasiado señalamiento, demasiado juicio. Pero yo todos los días hablo con Dios, yo todos los días agradezco, yo tengo a Dios en mi corazón y hasta ahora estoy mejor así. Entonces, eso a mí, ¿qué opinas tú? O sea, porque eso a mí también dice, ella tiene sus razones y ella está cerca de Dios, pero ¿tú crees que, cómo lo ves tú? O sea, ¿está bien? Ay, Dios mío. ¿O qué podría ser ella? Yo tengo mi opinión, pero si queréis, la digo yo primero, pero si queréis, la digo. Pero yo tengo El mi opinión. invitado, el Dale, el invitado, Claro. dale. Yo ahí obviamente tengo que decir dos cosas rápidamente. La primera, me da mucha tristeza que gente valiosa se vaya de la iglesia por lo que ve. Porque Claro. efectivamente lo que ve no es un mito, es una realidad. Mm. Habría que pedirle a la iglesia, por favor, que crezca, que madure y que sane. Claro. Pero cuando una persona se va de la iglesia, añadiendo o digamos usando lo que otros hacen como razón y excusa, primero tengo que darle la razón, pero después tengo que jalarle la oreja. Claro. Porque no se puede ser cristiano sin la iglesia. Mira, hemos intentado ser cristianos sin la iglesia y cuando comenzamos a hacerlo, nos enfrentamos a un Dios que nos dice, haz discípulos. Y si yo comienzo a ser discípulos y gano a 2 o a 3 y comienzo a hablar con ellos, ya eso es una iglesia. Y si Claro. enseño a estos 2 discípulos que hagan discípulos, ya vamos a hacer en el tiempo muchos más. Y si lo estamos haciendo bien y somos gente saludable, la gente va a venir. Así que se va a formar una iglesia. No puede existir un cristiano dispuesto a obedecer a Dios y agradar a Dios y hacer las cosas como Dios manda, que no sea parte de una iglesia. El concepto de iglesia en sí mismo es un concepto comunitario y no puedo evitar los problemas y las circunstancias difíciles. Así que nos corresponde estar listos para pagar el precio, estar listos para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y, como dice la palabra, sopórtense, anímense,
exhórtense, enséñense los unos a los otros. Ahora, es importante recordar en este punto la pregunta que me hiciste hace rato y no te respondí, que es cómo poner límites. Y yo creo que en ese caso en particular deberíamos hacer un podcast completo porque son demasiadas cosas. Y esto da para más, ¿oíste? Demasiadas cosas que podríamos decir al respecto. Pero una de las cosas que yo siempre comparto es que los líderes y los pastores no tenemos poder sobre la vida de la gente. No deberíamos tener incidencia en sus decisiones personales, a menos que sea un consejo solicitado preferiblemente. Pero lo que nosotros sí manejamos, lo que es nuestra jurisdicción, es lo que pasa en la congregación. Yo no puedo decirte a ti que hagas o no hagas en tu casa. Claro. Te puedo enseñar, aconsejar, animar. Pero en función de lo que tú haces o dejas de hacer, en función del fruto de lo que tú haces, entonces yo puedo abrir un espacio o darte la oportunidad de servir de una u otra manera. Pero no puedo controlar lo que tú haces en casa. Así que una forma en la que tú puedes poner límites es entendiendo la teología de la iglesia, que los pastores no dan dones, los da Dios. Los líderes solamente pueden reconocer lo que Dios te da. Así que no dejarnos controlar en nuestra vida personal es importante, y más bien tener una relación de pastoreo en la que yo quiero obedecer, en la que yo quiero aplicar lo que se me enseña, no bajo coacción ni bajo manipulación, sino porque quiero hacerlo. Mira, pero como un coach. Exacto, pero yo siento que ha pasado algo, ¿no? Y esto en mi recorrer en el camino cristiano, y es que yo he notado, y se le aplica mucho a los jóvenes, y es que, por ejemplo, para darle la oportunidad a un joven que pueda servir en la iglesia, primero tiene que estar en perfectas condiciones. Te estoy hablando santidad pura a Jehová, como se escribían los sumos sacerdotes. Santidad aquí, santidad aquí, santidad aquí. ¿Verdad? Y le damos la oportunidad a servir. Entonces, yo, desde mi perspectiva, hoy en día, desde la empatía, y que también lideré jóvenes en un tiempo, yo sí creo que el proceso de voluntariado en una comunidad y en una comunidad de personas que están creciendo, que de alguna forma están aprendiendo más acerca de la Biblia y de la vida cristiana, darle la oportunidad a un joven que sirva en alguna área dentro de la iglesia, puede ayudar a que su fe pueda fundamentarse, pueda crecer, y su relación con Dios, porque quizás tiene tantas distracciones afuera. O sea, hoy en día hay tantas distracciones. Desde el teléfono, la computadora, la pantalla del televisor, los amigos, las redes sociales, etc. Llego a la iglesia y no hay un espacio para mí, porque primero tengo que pasar por un filtro enorme y poder estar allí. Entonces, yo no sé si tú te has encontrado con eso siendo pastor de jóvenes, pero, o sea, hoy en día yo no soy pastor de jóvenes, pero sí creo en la oportunidad que hay que darle a nuestros jóvenes que quieren de alguna forma colaborar y servir, ¿verdad? Y darle ese acompañamiento para que puedan direccionarlo. No darle la oportunidad y dejarlo solo, no, sino estar allí y acompañarlo. Yo para redondear la pregunta y luego tú te extiendas. Okay. Él también lo dice porque cuando nosotros fuimos líderes, el principal, pero yo lo apoyaba, nosotros éramos demasiado brazos abiertos, como que vengan, no importa. Vengan, no, que vamos a hacer un baile, una coreografía, que vamos a hacer como un póster. Le gustaba mucho pintar, porque a las noches de jóvenes siempre le poníamos un nombre, entonces ellos querían hacer como una pancarta bien grande con el nombre y lo querían pintar a su manera. Dale, háganle. Exacto, entonces como que nosotros veíamos era el potencial, y como no estaban haciendo cosas tan como pastorear o liderar o algo, sino que es algo para nosotros, una obra de teatro, nos vestimos así, y esa creatividad de los jóvenes que están, y nos vestimos todos de rojo, y nos vestimos todos de amarillo, y nosotros nosotros recibimos demasiadas, como líderes, demasiadas críticas o regaños. ¿Por qué están haciendo eso? Porque entonces nosotros quedamos así como que no entiendo. Y entonces, ellos son lo más importante. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo manejas tú? Te está escuchando la gente de Caracas, te están escuchando sí, claro, claro. ¿Qué tan profundo me meto en el problema? Porque esto es complicado. Voy a tratar de responder
en dos partes igual. La primera Ok. parte es, evidentemente, dependiendo de la profundidad del servicio, Ok. yo tengo que tener diferentes profundidades de compromiso. Claro. No es lo mismo a quien coloco a predicar que a quien lo coloco en la puerta, aunque los dos son servicios. Claro. Y los dos son importantes. Pero involucrar al joven es absolutamente clave para la permanencia del joven, porque todos los jóvenes, adolescentes y jóvenes, tienen la necesidad del sentido de pertenencia. Total. Muchos de ellos hacen estupideces solo por pertenecer a un grupo. Así que si nosotros podemos utilizar esa necesidad genuina de su etapa de vida para conectarlos con la iglesia, tenemos que hacerlo. Claro. Eh, Es que yo creo que la gente como tal le gusta ser parte de algo. Claro. Todo el mundo. O sea, están las mujeres que le gusta cocinar, las mujeres que le gusta coser, los hombres que le gustan estar en club de moto, etcétera. Los Claro. chicos deportivos. Sí, whatever. porque fuimos creados para vivir en comunidad. Claro. Y la iglesia es la comunidad per se, por excelencia, total, para acercarnos total, a Dios. total. Ahora, tenemos un segundo problema que es más profundo. Y es que las estadísticas dicen que nuestros jóvenes no conectan con la iglesia. Y nosotros conectamos a los jóvenes solamente con cosas que hacemos en el culto. Y esto es un problema más profundo. Porque nosotros, o sea, ¿qué hace un joven que no baila, no canta y no hace teatro? No le gustan las artes. ¿Qué hace un ingeniero, por ejemplo? Un chamo que es brillante en matemáticas. ¿Qué hace un joven? Por ejemplo, tenemos para aterrizar esto en un ejemplo claro, tenemos un pastor amigo que su hijo trabaja en Google. Y el tipo hace cosas increíbles. Sus decisiones afectan a millones de personas en cada semana. Y cuando va a la iglesia, pues su propósito de Dios, el propósito de Dios contigo es adornar el salón para los niños. Entonces es difícil competir entre algo tan profundo y Claro. tan increíble con algo tan normal. Y ojo, para mí los niños son sagrados, tengo 4 niñas, Claro. y el ministerio de niños es increíble. Pero cuando nos llevamos esto a la realidad de que no conectamos con ese tipo de personas, empezamos a ver que el problema es que estamos centrados en el culto. Ya. Y es parte de la toxicidad de la iglesia. Somos una iglesia cultocéntrica. Mm. Entonces, lo único que sabemos hacer, suena muy feo eso. No, pero es así, es Lo así. que más nos gusta hacer es culto. No, mentira, pastor. Nosotros hacemos célula. ¿Qué es la célula? O eventos. Un culto más chiquito. Claro. Nosotros hacemos evangelismo. ¿Y qué es el evangelismo? Hacemos un culto en el evangelismo. Hacemos una campaña, pero todo lo que hacemos es culto. ¿Y qué con los jóvenes que no conectan con el culto? ¿Qué con los ingenieros, con los matemáticos, con los empresarios? Con los empresarios, con los que desarrollan aplicaciones. No tenemos esos espacios. Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos intentando hacer ahora tienen que ver con cómo conecto con ellos. Entonces, estamos haciendo una aplicación para la iglesia. Y el chamo que la hace, a pesar de que es músico, siente que está sumando mucho, porque está siendo parte de la solución al problema tecnológico y al problema económico de la iglesia. Tenemos otro chamo que es empresario y lo que él hace le tenemos que buscar que tenga valor. Yo le digo, tú eres pastor en tu empresa. Claro. Entonces él se siente pastor y él está ahí para atender a sus empleados, para ayudarlos, pero él no tiene un espacio fijo en la iglesia. Ok. Quisimos que lo tuviera, pero no lo tiene, no lo consigue, no tiene el tiempo, no tiene el enfoque, Claro. pero él llevamos a la iglesia, a su empresa y hacemos cursos con sus empleados, los invitamos a las cosas. ¿Sí me explico? encanta. Claro, totalmente. Me Ahí encanta. en pensar cómo conectar a los que no encajan, porque muchos de esta Pensar- generación no conectan. Pensar fuera de la caja. O sea, Exacto. una vez escuché a un pastor decir que una ciudad no va a entrar en un local de una iglesia. Yes. Pero la iglesia sí puede entrar en toda una ciudad. Así Entonces, eso me abrió la cabeza y me hizo pensar, claro, o sea, ahí en donde podemos entrar, ¿en dónde? En los medios, en la educación, aún en la política, en la finanza, o sea... Te profundizo esa ajá. idea. En realidad ya está. Claro. O sea, lo que pasa es que nosotros pensamos en la iglesia como el conjunto unido Claro. o como el salón de reunión. Exacto. Pero ya la iglesia está en todas las partes de la ciudad. Total. El asunto es que no estamos conectados y que mucha de nuestra gente no sabe que puede ser iglesia donde está. Y ahí es donde tenemos el poder para conectar con ellos y para hacerlos vivir lo que ellos viven con propósito. Pero la mayoría de nuestros chamos o nuestra generación está esperando el momento en el que pueda dejar el trabajo y caminar a los brazos de la iglesia. Pero Porque Ese es fue la panacea. lamentablemente
es el referente y nosotros siempre vamos viendo como los referentes. Entonces hacen falta más referentes en muchas áreas de toda la humanidad y de todos los ámbitos para que utilicen sus talentos a mayor. Por ejemplo, aquí creo que aquí en Estados Unidos es menos que en Latinoamérica el tabú, porque por ejemplo yo he escuchado al pastor de la iglesia que vamos diciendo, queremos, el pastor Alan. Queremos que estés en Disney, queremos que estés en Hollywood, queremos que estés en la política, queremos que estés allá, nosotros no escuchamos eso cuando éramos jóvenes. Eso eran lugares tenebrosos, sillas de escarnecedores. Claro. Entonces, ¿cuándo el Señor te va a llamar al ministerio? Sí, el ministerio era solamente, como dices tú, cultocéntrico. Y me encanta que cada vez hayan espacios y que se hablen más de estos temas, porque zapateros o zapatos, claro, que con nuestros talentos podamos estar en el área donde nos encante y a la misma vez seamos luz. El mundo del arte, referido a lo que estábamos hablando, la educación y la cultura suelen verse alejados de la fe. ¿Cómo podemos convertirlos en puentes para una espiritualidad real, creativa y transformadora? Wow, es filosófica la pregunta. Bueno, es que como bien sabe aquí nuestro amigo es un cineasta. Así que no solamente cineasta, pastor, papá, director de empresa. Entonces, tú estás metido ahí en varias cosas. Ajá. Sí, no por gusto, la verdad, pero me gusta. Bueno, yo creo que, como decíamos, ¿no? Si vemos la iglesia como más allá del culto, claro, vamos a darnos cuenta que tenemos oportunidades maravillosas. Tanto en el área tecnológica, que es una de las cosas que a mí me gusta hacer, como en el área de las artes. Y bueno, entendiendo esto y tratando de aplicar lo que enseño, hemos estado desarrollando un proyecto de una película que no es para la iglesia, no es un culto, es para darle un mensaje profético, si se quiere, al país, claro, de reconciliación. Y cuando estamos haciendo eso, he visto cómo Dios ha abierto puertas de una manera maravillosa y cómo nos ha conectado con gente increíble a la cual no teníamos acceso desde la perspectiva tradicional. Claro. Es decir, era gente que no iba a pasar por una plaza a ver una de nuestras obras, claro, o de nuestras campañas. Y ni va a ir a una noche especial de jóvenes a tu iglesia. Exactamente. Entonces, esa gente que está en el marketplace, como le dicen en inglés, o en el mercado, en la sociedad, tenemos acceso a ellos cuando estamos haciendo. Nos respetan, claro, cuando estamos haciendo. Claro. De repente me presentan, mira, te traje un amigo que es mi pastor que va a hablar de la película. Entonces cuando escuchan pastor, iglesia, película, dicen, no. Red flag, red flag. Cuando ven el video, claro, tú ves que les cambia la cara. O sea, es como, cuéntame, pastor, tengo 10 minutos. Entonces, ¿pero quieres ver el video primero? Bueno, sí, pónmelo. Cuando ven el video dicen, cancélame la cita que tenemos ahorita. Cuéntame cómo está. Entonces ya... Cuéntame más. Claro, la excelencia cambia a la gente. Claro, claro. Entonces es como en ese momento Dios nos da autoridad para más y para otras cosas delante de la gente. Ojo, la autoridad espiritual está y eso es intangible, no tiene nada que ver conmigo ni con lo que yo hago. Pero las oportunidades que nos abre el mostrar en la práctica excelencia son increíbles. Totalmente. Y la oportunidad de conectar con otras personas que están haciendo lo mismo del medio y que ahora, como jóvenes, el mismo trabajo que hacíamos en la universidad, que íbamos y que convocábamos personas, no es igual a cuando dicen el director de la película. Claro. ¿Me explico? El pastor, entonces, qué fastidio que el pastor, ¿para qué trajeron un pastor para acá? El director de cine, la gente, no, vamos a ver qué dice. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, el desarrollador de aplicaciones. Exacto. Eso abre oportunidades para predicar el evangelio. No es por un asunto de ego personal, es una herramienta para poder llegar al joven y al corazón de ellos. Claro. Así que para mí el arte es, de hecho, si vamos a la Biblia, el primer hombre lleno del Espíritu Santo era un artista. Dice de Bezaleel en Éxodo 31 que estaba lleno del Espíritu Santo para desarrollar los diseños que Dios le había dado a Moisés. Claro. Y eso es increíble. Wow. Y cuando vamos al hebreo, a la Biblia en hebreo, nos damos cuenta que habían muchos poemas, mucha poesía. El corazón artístico, el corazón artista está muy conectado con lo que es la profecía. Por eso los salmistas tienen mucho que ver con eso. Pero no solamente el que canta, también el que compone, también el que dibuja, el que pinta. También, o sea, todo esto está muy conectado con el corazón de Dios. Pero nosotros, en nuestra limitación religiosa,
hemos encerrado los dones que podemos usar para Dios en el culto. Por eso digo que esto es mucho más profundo que solamente el culto. Es que hemos limitado a Dios al accionar dentro del culto. 2 ejemplos rapiditos si me dejan. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero uno... No, estamos súper bien. Ok, yo recuerdo... yo recuerdo uno de los ejemplos. Yo estaba sirviendo como pastor o ministro invitado en un evento de niños en una casa hogar. Y nosotros en nuestra iglesia tenemos ventanales, así que me encanta ver el cielo mientras adoro. Y yo di 2 pasos hacia atrás, era un techito de 5 en un triangulito. Yo di 2 pasos hacia atrás para adorar mientras veo el cielo. La directora del lugar me agarra la mano. Yo estaba, brother, en el cielo, mano. En el trono de Dios así. Yo estaba más arriba que los serafines. O sea, yo estaba ahí con Dios. Y ella me agarra la mano, que yo tengo los ojos cerrados, y me da 2 pasos hacia adelante. Y me dice, mira el techo. Y yo miro el techo. ¿Está viendo hasta donde llega el límite? Y yo, sí, lo veo ahí. Pero todo extrañado, ¿no? El movimiento fue muy raro. Y me dice, hasta ahí llega la cobertura de Dios. Y yo, oh, wow. Me quedé, Dios mío, pensando, ¿qué le dirá? Si me lo dice a mí, que soy líder, ¿qué le dirá a los niños? Wow. ¿Sabes? Y lo cumbre del asunto, de la incongruencia religiosa, es que en el fondo, el lema de la actividad era los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cuando tú miras eso, ves gente encerrándote. ¿Sí me explico? Es como que Dios puede obrar aquí, donde yo lo controlo, donde yo lo veo, y eso es mentira. Porque Dios dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué templo le podemos hacer? No hay nada que nosotros podamos hacer. Por eso todo le pertenece a Él. El arte, la comida, la gente puede expresar creatividad y ganar gente a través de la comida. Puede tener propósito lo que parece un absoluto despropósito y sola rutina cuando yo entrego mis dones al Señor a donde estoy. Y yo atiendo a la gente en mi restaurante o en mi cauchera o en mi... Lo atiendo como para el Señor. Entonces, colocar un simple caucho puede transformar una vida y le puede añadir propósito eterno a mi simple actividad. Pero por mucho tiempo se nos sembró en el corazón y en la mente que la panacea, lo mejor que podíamos hacer era dejar ese trabajo mundano, inmundo, y volver a la iglesia a servir al Señor. Claro, es triste, pero yo creo que se ha despertado una generación con un pensamiento crítico y que hay una oportunidad de oro en esta generación, gracias al poder de la información que la tenemos al alcance de un clic. Y creo que nosotros no solamente estamos haciendo este trabajo, hay muchos que están hablando de este mensaje, de entender los tiempos en que estamos viviendo y que es una oportunidad de oro que tenemos que, a través del arte que tengamos cada quien o desde la plataforma que tengan. Quizás a lo mejor no es artista, pero es un empresario, quizás es un educador, tiene todos los días maestros, quizás, niños o jóvenes, quizás es una persona ama de casa, pero se lleva bien con sus vecinos, ¿me entiendes? Entonces tenemos una oportunidad de oro hoy en día de hacer iglesia en el lugar donde la vida y Dios nos ha puesto. De verdad que sí. Un entrenador, imagínate. Imagínate. Qué bello. Yo acabo de ver unos pequeños teasers de la película Ples. Se las recomiendo. Sé que un día están viendo este episodio hoy, pero sé que un día vamos a ir a ver todos en el cine. Ples. Totalmente. Hecho está. Y después va a estar en todas las cadenas grandes de streaming a nivel mundial. Claro que sí. Va a estar en Netflix, Amazon Prime. No sé quién va a ganar el contrato. Pero Claro. Vamos a verla por allí también. Claro que sí. Y esta película, lo vamos a colocar aquí en la nota del episodio, tiene un Instagram, tiene un propósito hermoso de reconciliación, de perdón. Háblanos un poquito más de la película. Sí, bueno, yo estaba viendo como pastor esta división que han sembrado en nuestros corazones, no solamente en Venezuela con derecha e izquierda, sino que vemos que es un asunto mundial. Aquí están los republicanos y los demócratas. En otros lugares, incluyendo los recónditos lugares del mundo que uno ni siquiera se imagina. Está esta lucha de izquierda a derecha, muy simbólica y muy bíblica, pero vemos cómo tratan de separarnos, ¿no? Pero
vemos con claridad como el Señor dice en Gálatas 3, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Es la carga de mi corazón, para que podamos dejar de idolatrar el tema político, que no sea el principal en la palestra, sino que podamos ver que Cristo murió por nosotros y que no somos tan distintos como pensamos, que cada uno tiene una posición o que nació en un contexto específico, pero cuando honramos al mismo Dios de verdad, de corazón, podemos encontrar maneras de amar no solamente al que piensa como yo, sino también al que piensa de una manera distinta. Y al amar podemos acercarnos. Y bueno, básicamente vemos esa metáfora. Yo le pedí mucho a Dios una idea que me ayudara a hablar de eso, no desde un púlpito, porque ya lo hago, sino desde el cine, la pantalla del cine. Y la primera vez que comencé con este sentir, hicimos un video y lo pasaron en el cine. Así que yo estuve viendo, yo pagaba la entrada, eran los videos que ponían antes del cine, ¿sabes? Entonces yo pagaba la entrada de la película, solo veía mi video y me salía. Entonces volví a entrar, a ver, y así estuve como 2 semanas, pero era poderoso ver cómo lo que yo había hecho, algo tan sencillo, estaba impactando vidas. Y era un video sencillito que al final tenía un proverbio. Y yo dije, bueno, ahora creo que el siguiente paso es hacer una película. Han pasado como 7 años de eso, pero hemos avanzado paso a paso hasta llegar a ese punto. Entonces creemos que hay dos bailarinas que representan los 2 extremos políticos y sociales de nuestro país, que van a ser reconciliadas a través de un proceso de vida y de las artimañas saludables del director del equipo de baile, que es cristiano, pero que definitivamente no es un evangélico, sino es cristiano de corazón. Y va a hacer cosas... Sigue a Cristo. Sigue a Cristo, exacto. Eso incluye a mucha gente. Totalmente. Pero él sigue a Cristo. Y hace que ellas dos se entiendan mejor y que reconozcan y comprendan que nos han sembrado esta idea de que tenemos que odiarnos, pero hay uno mayor, uno superior, que nos dijo que podemos amar. Y podemos seguir a ese. Mira, José, entiendo que la película está todavía en el proceso. Ya está escrita, ya está el teaser listo. Ahora viene la etapa de producción, ¿correcto? Exactamente. Si hay alguien que te está escuchando en este momento y dice... Tócalo, padre. ¿Cómo se pueden contactar contigo para decir, yo quiero ser parte, quiero ser un productor ejecutivo, quiero aportar, quiero invertir en ese proyecto? Porque sé que estás ahorita en ese camino de buscar inversionistas, buscar gente que abrace la película como suyo para que también se pueda lograr y se pueda ejecutar como debe ser. Y entre en esa etapa de producción y después la postventa y todo lo que viene. Claro. Bueno, acaban de decir ustedes que en la descripción del video está el Instagram de Ples, que es el de la película, pero también coloquen el mío, me escriben por DM. Y si tú tienes en el corazón, conectas con el propósito del cual estamos hablando, la reconciliación, un mensaje de esperanza y colocar ese versículo en el cine, de verdad, para mí es una cosa que me apasiona. Si tú estás conectado con eso, pues escríbeme y hablemos. Veamos qué Dios puede hacer. Buenísimo, buenísimo. Mira, tengo alrededor de unos 5 añitos trabajando con personas en procesos de duelo. Y a veces las palabras no alcanzan, como que tú les hablas. Y es muy reconfortante cuando ellos dicen gracias por escucharme, porque creo que se hace más cuando escuchamos en estos grupos de apoyo. Pero que he notado yo como coach de duelo es que cuando les digo vamos a ver esta película, mírenla en casa, y en la otra reunión de Zoom la analizamos. Eso es poderoso. Ellos dicen, yo te agradezco porque yo me vi allí, porque yo lloré, porque yo solté, porque ahora puedo ver lo que nos dijiste en la clase con mayor profundidad, o sea, lo visual es tan poderoso. Entonces ya en todos mis programas de apoyo al duelo, yo siempre una película. Y siempre estoy como viendo qué película puedo recomendar. Siempre estoy recomendando películas porque sé lo poderoso que es. Así que yo desde ya creo en tu proyecto, bendigo tu proyecto. Ojalá que todos nos podamos sumar de alguna forma porque esa película puede cambiar vidas. Totalmente. Pero increíble. Un antes y un después. Mire, yo le voy a decir algo.
Gracias. Yo no puedo decir que soy un filmmaker súper profesional porque tengo recientemente que comencé hace un par de años. Aquí mi amigo tiene más carrera que yo, ¿verdad? Pero lo que él me mostró, sin palabras. O sea, ese tráiler está increíblemente... No sé, no tengo palabras para explicar lo que me movió y que con el buen uso de los recursos que tenías a la mano hiciste algo, pero nivel Hollywood. O sea, la cosa está increíble. De verdad que vayan a sus redes sociales. Aquí en la descripción de este episodio está toda la información para que vayan, lo apoyen. Le escriban, mira, ¿cómo puedo yo ayudarte, José? Quiero que ese sueño se logre y que el mensaje llegue a muchas personas. Y bueno, yo creo que hemos cubierto todo, ¿verdad, Sí, Hulda? solo falta una pregunta para cerrar. Una palomita más. Una palomita más. Una Ajá. sola. Y es cómo se ve o cómo tú quieres ver, deseas ver la iglesia del futuro. Wow. Tus preguntas son interesantes, la verdad. Profundas. Sí, no, bueno, al final del libro de Iglesia Tóxica, yo hago una especie de declaración de lo que quiero ver y de lo que no solamente quiero, sino que creo voy a ver. Y creo que, como bien la Biblia dice, los últimos tiempos no van a ser fáciles, pero vamos a ver un mover del Espíritu que va más allá de nuestros programas. Vamos a ver gente que ama a Dios con todo su corazón y que ha decidido dejar atrás el rencor, el odio, la ira, el orgullo y se ha de verdad dispuesto a amar con todo el corazón, que ha descubierto que lo que recibió del cielo no es para ellos, no vivimos para nosotros mismos, ni siquiera para nuestras propias familias, sino que vivimos por un propósito mucho mayor, que el autor de la vida nos creó con dones y talentos que son únicos y que nos ha dado capacidad para ser parte de su obra eterna. Veo a una gente herida, ciertamente, veo que es mucha gente que recibió cosas equivocadas, que fue herida, que fue maltratada, pero en medio de esas heridas, nuestro Dios es maravilloso, tan hermoso que cambia esas cosas para nuestro bien y que usa esas heridas que recibimos en la iglesia o fuera de ella para ser instrumentos de sanidad y de bendición a muchos. Creo que ya lo estoy viendo, si soy honesto, y aunque sí sigo viendo la realidad de que nos falta mucho, tenemos mucha pereza mental y a veces andamos por las sendas que ya conocemos, que no necesariamente son las bíblicas. También veo gente que está despertando y que está viendo mucho más allá de lo que nos han enseñado los hombres para conocer verdaderamente el corazón de Dios y dejarse mover por el Espíritu a pesar de que sea difícil y que sea algo nuevo. Yo veo eso venir y ya lo estoy viendo con ustedes y con otras personas que como yo hemos estado, digamos, en un proceso de profundización, ¿no? Tal vez desde la pandemia y en todos estos procesos del mundo que se ven cada vez más graves, pero la palabra dice con claridad que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Así es. Y yo veo eso venir. Así es, wow. ¡Qué hermoso! Gracias de verdad por poner tu vida, tu tiempo, tus talentos al servicio de muchos, lleno de amor, por supuesto. De verdad que solamente te bendecimos y te damos muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Quiero decirle a la gente, porque hay un grupo de personas de Caracas que nos ven, que siguen a Hulda y están en los grupos de Hulda. Voy a dejar acá también en la descripción de este episodio la cuenta de Instagram de la iglesia, H2D, para que si tú estás en Caracas, en el centro comercial es Recreo, ¿correcto? Sí. Allí se reúnen todos los domingos y entre semana también. Sí, martes 6 de la tarde es el servicio de oración y ¿Y domingos ahorita es 10 de la mañana, 1 de la tarde. Ok, Claro, bueno. y es una comunidad como esta gorra, Super H2D. Así es, así es. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden suscribirse, ser parte del grupito de WhatsApp de Más Presente. Ahí también está el link. Nos esperamos en el próximo episodio. Un abrazo, se les quiere con mucho amor. Bye. Bye.